Buenos días y bienvenidos todos los usuarios a este Facebook Live de El Tiempo. Recuerden que estamos por todas nuestras plataformas digitales y hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con las deudas que pueden afectar a millones de personas en el país. Para eso me acompañan hoy César Ucros, él es el director jurídico de Chao Deudas, una compañía especializada en asesorar a las personas en este tipo de cosas, y también Mónica Duque, que es la directora comercial de Chao Deudas. ¿Cómo están? Buenos días, María Isabel, gracias por esta invitación tan agradable y vamos a conversar rico sobre el tema de insolvencia. Ok. César, bienvenido. María Isabel, muchas gracias por la invitación y esperamos que a todos los usuarios de Live, de Facebook Live, les sea muy útil esta conversación. Muy bien, entonces comencemos por ahí. César, cuéntame qué es la ley de insolvencia, de cuándo es y qué es lo que busca. La ley de insolvencia es una parte del Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012, que está encaminada a proteger a las personas que por alguna razón a las personas naturales, no comerciantes, que por alguna razón tienen dificultades en el pago de sus deudas. Estas personas pueden acogerse a esta normatividad que les permite hacer acuerdos de pago para que se acomoden estos acuerdos al flujo de caja de la persona, o si definitivamente no tienen capacidad de pago porque no tienen ingresos con los cuales cumplir un acuerdo, podrían ir a una liquidación patrimonial, que significa que entregan los bienes a los acreedores para saldar completamente sus deudas, aun si el monto de estos bienes es inferior al monto de sus deudas. Yo quisiera agregar ahí que, digamos, en los casos que hemos tenido, cuando una persona va a hacer acuerdo de pago, tenemos personas que pagaban en cuotas mensuales para cubrir todas las deudas que tienen, 20 millones, 15 millones de pesos, y al hacer un acuerdo dentro de la ley, logramos que esa persona pueda pagar 5, 4 millones de pesos, es decir, que está pagando un 30% del total de lo que pagaba antes sin estar en ley de insolvencia, porque a través de la ley podemos lograr que la persona pague solamente el capital sin pagar ningún interés durante todo el tiempo que va a durar su acuerdo de pago, y adicionalmente los intereses y todos los gastos de abogados que tiene durante el tiempo que ha estado en mora también se condonan, y pues aquí el ahorro es bastante importante para la persona. Ok, nos hacen una pregunta. Esta es una ley para que las personas, digamos que, no sé, quizás se quedaron sin trabajo y tienen una deuda, puedan acogerse a ellas. Una usuaria nos pregunta, ¿me puedo declarar insolvente teniendo un crédito hipotecario por pagar a 15 años? Claro que sí, María Isabel. Una persona puede acogerse a la ley de insolvencia solamente teniendo dos requisitos. El primero es tener más de 90 días de mora en más de la mitad del pasivo, o sea, en más de la mitad del total de lo que debe la persona, y este 50% debe completarlo con más de un acreedor, o sea, con dos o más acreedores. Y el otro requisito es que no sea comerciante, es decir, que no tenga en su RUT alguna actividad de comercio o que no tenga un establecimiento de comercio constituido. Puede incluir dentro de los pasivos a negociar créditos hipotecarios, créditos bancarios que no tengan ninguna garantía, personas naturales, impuestos, todas las deudas que la persona tenga pueden incluirse. Es decir, si tengo un crédito hipotecario, sí puedo acceder a la ley de insolvencia y lograr a través de la ley unas tasas de interés mucho más bajas que lo que normalmente está pagando la persona. César, también te quisiera preguntar, en la ley de insolvencia, ¿es necesario que una persona, no sé, sea abogada o tenga pues este título para poder acogerse a esta ley? No se necesita que la persona sea abogada, ni se necesita que recurra a un abogado. Nosotros prestamos una asesoría jurídica que llamamos una estrategia legal a su medida, para que la persona pueda tener un mejor conocimiento de la ley y para que esté, digámoslo así, mejor defendidos sus intereses, para que pueda sacar el mejor partido de lo que la ley le ofrece,
pero no es necesario que acuda a un abogado para acogerse a la ley. Es conveniente, no necesario. Ok. ¿Y saben ustedes cuántas de las personas que se acogen a esta ley pues se recuperan y pueden saldar sus deudas finalmente? Sí, digamos, dentro de la experiencia nuestra, hemos estado 2 años llevando a cabo estas asesorías y más de 150 personas han logrado retomar su vida nuevamente, volver a dormir, volver a tener una tranquilidad emocional que les ha permitido no solamente retomar su vida familiar, sino también volver a conseguir empleo, porque están tranquilas y esa tranquilidad les permite retomar su vida económica, su vida familiar nuevamente. Digamos que del 100% de los clientes que tenemos, todos han logrado tener una vida, nosotros lo hemos denominado una libertad, una vida libre de deudas, una vida tranquila y feliz. Ok, es decir que esta es una ley que tiene un gran impacto en la vida de la gente, hace que puedan volver a estar más tranquilos, porque las deudas son algo que le quitan la tranquilidad a las personas. También me gustaría preguntarles, entiendo que esta ley es para evitar que se llegue a acciones jurídicas o judiciales contra las personas que tienen una deuda, ¿esto cómo es o algo así? Sí, la norma establece que cuando ya existen, al momento de hacer la solicitud al centro de conciliación de acogerse a la ley de insolvencia, si en ese momento ya existen procesos, estos procesos se suspenden y si no existen procesos o los procesos que todavía no se hayan instaurado y que normalmente se podrían instaurar con posterioridad, al acogerse a la ley de insolvencia no proceden estos procesos, es decir, no se pueden instaurar procesos en su contra y si se llegaran a instaurar, se anulan, simplemente mostrando en el juzgado que ya fue aceptado a la iniciación de un trámite de insolvencia de persona natural no comerciante. Quisiera agregar algo ahí. Ahí, digamos, cuando una persona tiene un proceso ejecutivo con garantía hipotecaria y tiene fijada ya, digamos, la fecha de remate del inmueble, se acogen a la ley y se suspende ese remate. Es decir, yo puedo salvar el remate de mis bienes a través de la ley, acogiéndome a la ley de insolvencia. Eso es muy importante. Ok. También quisiera preguntarles, me comentaban que si alguien ya se acogió a la ley de insolvencia, no pueden iniciar como esas acciones legales contra ellos. Y si alguien ya tenía una acción legal o una acción de un juzgado, si ya la tenían, ¿igual pueden acogerse a la ley de insolvencia? Claro que pueden acogerse a la ley de insolvencia y resulta muy útil porque, como decía Mónica, el proceso se suspende. Si ya está inclusive establecida la fecha de remate, inclusive tenemos algunos casos en que se ha verificado una fecha de remate y no se remató el bien por alguna razón, fijan una nueva fecha o una tercera fecha y en todo caso, en cualquier estado que esté el proceso, se puede acoger a la ley de insolvencia y la consecuencia inmediata es la suspensión de todos esos procesos ejecutivos. Ok, nos preguntan otro usuario, si tengo 2 créditos en entidades bancarias y solo uno lo tengo en mora, ¿me puedo acoger a la ley de insolvencia o los 2 deben estar en mora? Tienen que estar en mora 2 o más obligaciones que sumen más del 50% del total de su pasivo. No es una ley para resolver un problema con un acreedor simplemente. En ese caso lo recomendable es acercarse al acreedor y tratar de llegar con él a un acuerdo bilateral. Aquí se trata de que haya 2 o más acreedores y que haya mora en 2 o más obligaciones con más del 50%, es decir, más de la mitad de sus deudas tienen que estar en mora de más de 90 días. Ok. Y otra pregunta es, si tengo un empleo, pero de todas formas tengo una deuda que no puedo pagar, ¿igual me puedo acoger? Es decir, si no estoy desempleado, pero no puedo pagar esta deuda, ¿igual puedo ir a acogerme? Tener empleo o no tener empleo no es un requisito para acceder a la ley. Los requisitos son 2, tener más de 90 días de mora, más de la mitad del pasivo y no ser comerciante. Es decir, yo puedo estar empleado y puedo acceder a la ley de insolvencia.
Es que es importante anotar que las dificultades que tiene el deudor para pagar sus obligaciones no necesariamente no solamente se dan por un desempleo, se dan por un mal negocio que hizo la pareja o él mismo, por muerte de la pareja, que muchas veces es el principal proveedor de dinero en el hogar, por un divorcio, por diferentes situaciones y por cualquiera de ellas, no importa cuál sea, lo importante es que está atrasado en el pago de sus obligaciones en más de 90 días. Ok. También nos están haciendo una pregunta, es de si esta ley tiene algún tipo de límite, si funciona para 10, 15 años o si es algo a lo que uno se pueda acoger independientemente de la fecha en la que vaya a ser. No importa el tiempo que... O sea, no hay un mínimo o un máximo de tiempo de la duración de los créditos o a cuánto tiempo vaya a ir ese acuerdo de pago. No hay límites de ninguna categoría. Ok. Bueno, ya se nos está acabando un poquito el tiempo, pero muchas de las personas nos están preguntando, por ejemplo, a ustedes, que son una compañía especializada en asesorar para este tipo de deudas, ¿cómo pueden contactarlos? ¿En dónde funcionan? Bueno, nosotros en este momento solamente prestamos nuestros servicios en Bogotá y a personas que tengan un pasivo superior a 100 millones de pesos. Nos pueden contactar a través de nuestra página web www.chaodeudas.co y aquí deben diligenciar un formulario y nosotros nos ponemos en contacto, agendamos una cita. En esa primera cita hacemos el diagnóstico, definimos la estrategia legal a la medida de cada persona. No la cobramos. Y esa cita no tiene ningún costo. De hecho, seguimos conectados con el cliente antes de que inicie el proceso con nosotros, como ayudándole, asesorándole en qué cosas debe hacer antes de iniciar el proceso de ley de insolvencia. Ok. Lo último que quería preguntarles, ustedes estaban contando que esto no es una conciliación, pero es distinto a una refinanciación. ¿Por qué? Sí, es distinto a una refinanciación. La refinanciación, lo que se llama refinanciación comúnmente, es el arreglo que hace el deudor con su acreedor, que generalmente involucra la capitalización de todos los intereses y los gastos en que haya incurrido el acreedor. Y eso acrecienta, por lo tanto, agranda el monto de la deuda y resulta más costoso en términos financieros para el deudor, aunque le alivie la cuota mensual. En el caso de la ley de insolvencia, lo que generalmente se acuerda con todos los acreedores, incluidas entidades financieras, por supuesto, es si el acuerdo va a 5 años, generalmente aceptan el no pago de intereses, motivo por el cual no solamente se reduce la cuota, sino que se reduce también el monto total a pagar. Los acuerdos se pueden realizar a más de 5 años. En esos casos, algunas entidades financieras exigen el reconocimiento de algún monto de intereses, pero en todo caso inferior a lo que está originalmente pactado en la obligación. De manera que en todas las situaciones es muy conveniente, es muy difícil el caso de que una persona en dificultades de pago no aplique para esta ley, si se da la condición de ser no comerciante y tener esta mora de más de 90 días en más del 50%. Porque bien sea que la solución esté en un acuerdo de pago o bien sea que la solución esté en una liquidación patrimonial, de todas maneras la alternativa que tiene el deudor que está en esa situación no es sino el tener que enfrentar a los acreedores en los juzgados, porque no es escoger entre me voy a una ley de insolvencia o no me pasa nada. No, es que o me voy a una ley de insolvencia o estoy siendo demandado, embargado y rematado en un juzgado. Ok. Bueno, les agradezco mucho César y Mónica por acompañarnos en este Facebook Live y a todos los usuarios que se unieron a esta transmisión. Recuerden que está en todas las plataformas del tiempo, pueden volverlo a ver ahí cuando lo necesiten y pues que Chao Deudas es una de las compañías que pueden asesorarlos si ustedes tienen una deuda que quieran tal vez solventar o acabar usando la ley de insolvencia. Muchas gracias, María Isabel. Gracias, María ustedes por Isabel, muy acompañarnos. complacidos.